Hola, mi nombre es doctora Alejandra Suárez. Yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, codirectora del Centro de Diagnóstico por Imágenes Dominis y en el marco del curso bienal de la Sociedad de Patología Mamaria voy a desarrollar el tema de correlación ecomamográfica en patología mamaria. Bueno, los objetivos de la presentación son reconocer las principales lesiones e imágenes en mamografía y ecografía mamaria, correlacionar las imágenes más frecuentes de la patología mamaria en mamografía con el ultrasonido mamario y describir el sistema BIRATS para ambos métodos. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo vamos a hacer para detectar y caracterizar las lesiones mamarias. Para eso, cuando estamos ante un paciente y ante una lesión particularmente, la primera pregunta que nos debemos hacer ¿es una lesión palpable? O si así vamos a hacer estudios diagnósticos, o si la lesión es subclínica. Para ello, la vamos a encontrar a la imagen o la lesión haciendo estudios de tamizaje o de screening, los que van a ser solo diagnosticados por las imágenes y no por la clínica del paciente. La otra variable importante a considerar es la edad del paciente. La edad es un factor determinante para el método a elegir. Obviamente no va a ser lo mismo valorar una paciente de 50 años como una paciente de 25 años. Por otro lado, debemos saber en la historia clínica, haciendo una correcta historia clínica, si la paciente presenta antecedentes familiares o personales, lo cual también va a determinar no solamente los métodos a elegir, sino la frecuencia con la cual vamos a estudiar a esa paciente. Y por otro lado, es importante saber si la paciente presenta o no implantes mamarios, ya que, por ejemplo, en Argentina son de gran prevalencia. ¿Y cómo vamos a estudiar las mamas de nuestro paciente? Bueno, hay 4 grandes métodos. El primero es la mamografía, el segundo la ecografía, la resonancia magnética y el intervencionismo radiológico. Los 2 primeros métodos son los temas que vamos a desarrollar en la presentación actual. Bueno, la mamografía es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X a muy bajas dosis, ya que tiene que atravesar tejidos muy blandos como son las mamas. No es lo mismo atravesar hueso que atravesar un tejido blando, por lo tanto, la dosis de radiación va a ser extremadamente baja en el caso de la mamografía. Y eso es muy importante saberlo. Por otro lado, las 2 proyecciones estándar son las proyecciones cefalocaudales, como figuran acá, mama derecha, mama izquierda, y las proyecciones medio oblicuo laterales, mama derecha, mama izquierda. También hay otras proyecciones, en este caso vamos a enumerar solamente las proyecciones de Eklund, pero hay muchas más. La proyección de Eklund sirve particularmente para las pacientes que tienen prótesis. Por ejemplo, acá hay una proyección cefalocaudal en una paciente que tiene prótesis retropectorales, ahí se ve el pectoral, las prótesis están por detrás del pectoral y aparte de hacer las proyecciones convencionales, se hacen proyecciones de Eklund. En las proyecciones de Eklund lo que se intenta es llevar hacia atrás el implante y comprimir solamente la glándula mamaria con el objetivo de poder penetrar y comprimir mucho mejor el tejido mamario que no tiene implantes. Por otro lado, es importante recordar que la mamografía es el único método de diagnóstico por imágenes que ha demostrado a la fecha disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Ningún otro método de diagnóstico por imágenes ha podido demostrar una disminución de la mortalidad por cáncer de mama, como si ya lo ha hecho hace algún tiempo la mamografía. Por otro lado, es importante recalcar que la calidad del estudio mamográfico va a depender de la fiabilidad del mismo. Y recordar que el test perfecto no existe. La mamografía, como otros métodos de diagnóstico por imágenes,
tiene falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la mamografía en la detección precoz del cáncer? Van a tener que ver fundamentalmente con una variabilidad en la interpretación del estudio mamográfico, también con la superposición de tejidos densos, poder determinar que debajo de este foco de tejido glandular, por ejemplo, que hay acá a nivel superior de la mama derecha, hay un nódulo, va a ser relativamente difícil, y también por la presencia de lesiones no radioopacas. La mayoría de las lesiones en mamografía son opacas, o sea, se ven blancas, pero hay lesiones que no son del todo radioopacas, tienen una densidad intermedia, inclusive algunas son radiolúcidas, o sea, más cercana a la densidad de la grasa, como por ejemplo se ve acá en el tejido mamario prepectoral, y va a ser también difícil determinar la existencia de una lesión. ¿Y qué pasa con la ecografía? Si la mamografía utilizaba rayos X, la ecografía es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza el ultrasonido, que es el sonido en una frecuencia que no es audible al oído humano. El equipo de ecografía a través de los transductores emite una onda de ultrasonido y luego la recepta. A través de un sofisticado software permite elaborar una imagen de acuerdo a las frecuencias que han sido recibidas al atravesar diferentes tejidos. Entonces, la ecografía mamaria va a permitir estudiar ambas mamas y también la región axilar. La calidad también va a estar determinada por el operador. No es lo mismo un operador que ya tiene muchas ecografías mamarias en su haber que quizás un residente que recién se está iniciando, inclusive las técnicas ecográficas. La ecografía mamaria es muy difícil de interpretar al principio cuando uno no tiene mucha experiencia y puede haber muchos errores en la interpretación. Entonces, como decíamos, es altamente dependiente de la expertise del imagenólogo y también la ecografía va a determinar, va a tener patrones en mama adiposa, también en mama densa y en aquella paciente que presenta implantes. Entonces, todos ya seguramente hemos escuchado hablar de una categorización ACR en la mamografía. La categorización ACR tiene que ver con dos factores. Primero, con la presencia del tejido graso, que como vemos acá en la región prepectoral de la mama hay generalmente más cantidad de tejido graso, que es lo más oscuro, lo más negro, lo más parecido al aire, y también a la presencia de tejido fibroglandular, que está conformado por dos. El tejido conectivo fibroso, que es el tejido blanco, que se ve por ejemplo acá en estas fibras, y el tejido glandular propiamente dicho, que son estas áreas como más algodonosas que presenta la mamografía. Entonces, la categorización ACR en densidad mamaria son cuatro. La categoría A, B, C y D. ¿Y de qué depende clasificar una categoría como A, B, C o D? Primero, sobre todo a la cantidad de tejido fibroglandular que tenga esa mama. El ACRA tiene hasta un 25% de tejido fibroglandular. Entonces, como se puede observar acá en esta mamografía, la mama es casi toda adiposa y tiene muy poco contenido de tejido blanco o fibroglandular. En el ACRB hay hasta un 50% de tejido fibroglandular. Ustedes verán que la composición de lo que es tejido fibroglandular en relación a lo que es tejido adiposo es casi la misma cantidad en este ejemplo. En cuanto a la CRC, se ve que hay hasta un 75% tejido fibroglandular, que es lo blanco que figura acá, y lo más oscuro es la grasa.
Y en el ACRD hay más del 75% del tejido fibroglandular. Por ejemplo, esta mama es casi toda fibroglandular, es una mama hiperdensa. Entonces, la categorización ACR, A, B, C y D es un recurso médico, pero que también es legal y que define la sensibilidad del examen mamográfico para la detección de lesiones de sospecha. Los grados C y D, como veíamos en la diapositiva anterior, que son estos dos, sugerirían implícitamente al médico derivante complementar el estudio mamográfico con una ecografía mamaria, ya que sabemos que la mamografía tiene entre un 11 a un 20% de falsos negativos según los estudios. Y como vemos en este ejemplo, poder determinar que esta paciente tiene un nódulo, que inclusive es palpable, mide 22 milímetros de diámetro, este es el nódulo hipoecoico, mal definido, muy sospechoso, que está en el cuadrante superior externo de la mama derecha. La verdad que poder ver un nódulo en esta trama fibroglandular tan densa es muy difícil de diagnosticar. Este fue un carcinoma ductal invaso. Entonces, el ultrasonido o ecografía realizada en pacientes con ACR-COD, densidad mamaria, permite diagnosticar cánceres no palpables o no vistos en la mamografía, y esto ya lo dijo Kaplan allá por el año 2001. ¿Y qué pasa con el sistema BIRATS? El sistema BIRATS es nada más y nada menos que un libro editado por el Colegio Americano de Radiología, que también está disponible online, y es un sistema de caracterización de imágenes mamarias. ¿Por qué? Porque nos permite tener una terminología estandarizada. Eso significa hablar el mismo lenguaje en Argentina, en España, en Estados Unidos y en la China, lo cual va a permitir unificar la transmisión de los hallazgos imagenológicos y las recomendaciones para su manejo. Y hay 7 categorías que van del 0 al 6. Entonces, en la categoría BIRATS, como dijimos, son 7 categorías, contando el 0 sería una categoría. Y la categoría 0 es aquella cuyo estudio es insuficiente, va a necesitar estudios adicionales, como por ejemplo una magnificación focalizada o una ecografía mamaria. La categoría 1 es aquella mamografía y ecografía, porque esto también aplica para las ecografías, que son negativas, donde no hay hallazgos para mencionar. La categoría 2 refiere a los hallazgos benignos, la categoría 3 a los hallazgos probablemente benignos y donde se sugiere un seguimiento en 6 meses. La categoría 4 corresponde a los hallazgos sospechosos que van a requerir biopsia. El BIRAT5 son aquellos hallazgos con un valor predictivo positivo superior al 95% y muy sugerente de malignidad, y que también van a requerir biopsia. Y el BIRAT6 corresponde a la categoría de cánceres de mama previamente conocidos. Por ejemplo, una paciente para una estadificación o porque viene de nuevo a repetirse un estudio y ya tiene diagnosticado el cáncer. Si nosotros ya sabemos que tiene el cáncer, correspondería poner un 6 y no un 5. Bueno, y continuando con la mamografía, deberíamos conocer cuál es el léxico o cuáles serían los hallazgos básicos en la mamografía. Y estos son los nódulos, las calcificaciones y las asimetrías de densidad. También hay otras lesiones que son frecuentes, pero que tienen quizás algún menor grado de importancia, por lo cual no las vamos a desarrollar específicamente en esta charla por el tiempo, pero son, por ejemplo, el ganglio linfático, las lesiones cutáneas, los conductos dilatados solitarios, la retracción dérmica, etc. Todas esas también son lesiones y hallazgos imagenológicos en la mamografía que en esta presentación no van a ser desarrollados. Bueno, ¿qué pasa con los nódulos? ¿Cómo se definen los nódulos?
Los nódulos son lesiones ocupantes tridimensionales, lesiones ocupantes de espacio, perdón, tridimensionales, de bordes convexos de manera total o parcial que se observan en en las dos proyecciones mamográficas. O sea que sí o sí, para definir una imagen como un nódulo propiamente dicho, se deben ver en las dos proyecciones mamográficas. Si yo tengo una imagen nodular o algo que se parece a un nódulo, pero lo veo solamente en una sola proyección mamográfica, por ejemplo en la cefalocaudal, y no lo veo en la medio lateral oblicua, no debería llamarlo nódulo. Podrá tener otro nombre, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero no corresponderá al nombre de nódulo. Y sabemos que los nódulos pueden ser benignos o malignos y se van a clasificar desde el BIRAT 2 al BIRAT 5. Y bueno, este cuadro es muy gráfico. La verdad que en una sola diapositiva uno puede ver representada todas las categorías del BIRATS y con un simple dibujo, esquema, ver cómo se clasifican los nódulos desde lesiones benignas a lesiones altamente sospechosas. Y básicamente, ¿qué es lo que hay que rescatar de este cuadro? Y es un poco visualizar las formas, los contornos de los nódulos. Fíjense que a mayor divergencia e irregularidad de los contornos, mayor es el grado de sospecha de los nódulos, así como también de los bordes. Mientras menos visibles sean sus bordes, más sospechoso también va a ser el nódulo. Entonces, si nosotros tenemos una mamografía clasificada como BIRATS 1, es la mama en la cual no encontramos hallazgo y va a ser la sugerencia que sea el control habitual que tenga esa paciente por su edad o por sus antecedentes. Por otro lado, si tenemos un BIRAT 2, corresponde a hallazgos benignos, como por ejemplo puede ser un nódulo oval con macrocalcificaciones, como es el caso de los fibroadenomas involutivos, que también no van a requerir ningún otro control más que el habitual. Por otro lado, los nódulos clasificados como BIRATS 3 son aquellos probablemente benignos cuyo valor predictivo positivo para malignidad van a ser menores al 2%. Y son los nódulos redondos u ovales y los nódulos que puedan tener una discreta lobulación y cuyo control puede estar dado para ese nódulo a los 6 meses. Debe ser controlado en 6 meses. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a clasificar una mamografía como BIRAT 3 cuando hayamos agotado el segundo recurso para su diagnóstico, que puede ser una magnificación o puede ser una ecografía. Si nosotros vemos una lesión en proyecciones estándar, una lesión nodular, redonda o ovalada, no la deberíamos clasificar como BIRAT 3, sino solicitar una ecografía o una magnificación de la lesión. Si lo mismo, esa lesión nos sigue pareciendo probablemente benigna, recién la vamos a clasificar como un BIRAT 0. Las lesiones 4 son aquellas que tienen de baja a alta, moderada, alta sospecha de malignidad y cuyo valor predictivo positivo es desde el es del 2% al 94%, y ahí hay un gran abanico de posibilidades de imágenes nodulares que van de aquellas que son discretamente lobuladas o palpables o microlobuladas o con márgenes irregulares, y todas ellas van a requerir un estudio histológico, preferentemente por punción biopsia. Y las lesiones BIRAT 5 son las de alta sospecha o clásicas de alta sospecha, cuyo valor predictivo positivo es superior al 95%, y es la típica imagen densa, irregular, especulada y que también debería ser biopsiada antes de ser tratada. Las lesiones BIRAT 6 son aquellas de malignidad confirmada, como dijimos anteriormente, cuyo valor predictivo positivo obviamente es del 100%, porque ya tiene una anatomía patológica previa positiva y no hay sugerencias. Las lesiones clasificadas como BIRAT 0 son aquellas cuyo estudio es insuficiente, donde vamos a necesitar estudios complementarios para poder categorizar correctamente esa lesión.
Y bueno, ¿y cómo vemos las masas o los nódulos en mamografía? Este gráfico es muy representativo porque mientras más lisos sean sus contornos, mientras menos irregulares sean, ustedes ven que hay una diferencia entre los contornos de este nódulo y de este, estos se ven como mucho más lisos, estos acá se ven discretamente lobulados, acá parcialmente oscurecidos, a esta masa nodular irregular de contornos angulados, se podría decir, e irregulares. La sospecha va desde más baja a más alta. Y bueno, ¿y qué pasa con la ecografía y los nódulos? Antiguamente se decía que la ecografía solamente servía para diferenciar lesiones sólidas de quísticas. Hoy eso ha cambiado bastante, si bien eh, obviamente la ecografía sigue diferenciando las lesiones sólidas de quísticas. La ecografía ha ido mucho más allá, ha evolucionado con los diferentes software, con la resolución que tienen los equipos modernos de ecografía. Pero también debemos saber que la ecografía tiene alguna limitación, sobre todo en los nódulos cuando son muy, muy pequeños. Hablamos de muy pequeños cuando son menores a 5 milímetros aproximadamente, y sobre todo la mama es muy grande y muchas veces es una mama grasa, lo cual dificulta ver las lesiones. Y también cuando las lesiones están localizadas de manera profunda o son prepectorales y como dijimos todavía aún más si la mama es profunda y voluminosa. Y bueno, ¿y qué pasa con los nódulos en la ecografía? Vamos a empezar hablando de los quistes. Los quistes pueden ser quistes simples, que son masas anecoicas, circunscriptas, de pared fina, por ejemplo, como se observa acá, que la pared es muy, muy finita, que no, casi que no se visualiza la pared, y suelen tener este realce acústico posterior. También hay veces que se pueden considerar quistes finos, aunque tengan acá un pequeño septo muy fino no vascular, pueden considerarse quistes simples. Son benignos, estas imágenes son benignas en el 100% de los casos, salvo que sean muy pequeños, por ahí cuando tenemos quistes menor a 5 milímetros y tienen una localización muy profunda, quizás un criterio bueno puede ser poner un BIRAT 3 y hacer un seguimiento porque podemos estar interpretando erróneamente esa imagen como un quiste que sea una lesión sólida. ¿Y qué pasa con los quistes complicados y los clústeres de microquistes? También son hipoecoicos, no tienen flujo al Doppler, los márgenes pueden ser indistintos, pueden tener unos ecos internos de bajo nivel, inclusive estos ecos internos que es como sedimento, cuando si uno le hiciera rotar a la paciente, esto rota con el movimiento de la paciente y esto nunca, nunca está vascularizado. Los clústeres de microquistes, como en este ejemplo, que son quistecitos muy chiquititos, pegados unos a otros, tienen una malignidad muy, muy baja, menor al 0,8%. Se deben clasificar los quistes complicados, los clústeres de microquistes como BIRAT 2, salvo que estos sean palpables. Si son palpables, pueden ser clasificados como BIRAT 3. Y si son múltiples, siempre se clasifican como BIRATS 2. Se clasifican como BIRAT 2 si son múltiples porque a mayor cantidad de lesiones similares en una mama o en ambas mamas, perdón, es poco probable que esas imágenes sean malignas. ¿Y qué pasa con los nódulos en la ecografía y las masas sólidas? Cuando ya encontramos nódulos sólidos o masas sólidas, un poco cambia la cosa. Se van a clasificar los nódulos sólidos o las masas sólidas como benignos cuando veamos lesiones con forma oval, sean más anchas que altas. Todo eso son signos sugestivos a favor de benignidad. Cuando tenga el eje mayor paralelo a la piel, como es este caso, y los contornos sean bien definidos, circunscriptos, pueden tener unas lobulaciones, pero deben ser menores a 3, y ausencias características típicas de malignidad. Por ejemplo, esta sería una lesión 100% benigna
Y esta otra lesión, que es un fibroadenoma, también es una lesión relativamente bien definida, que tiene una pequeña lobulación, pero pueden ser clasificadas como BRAF2. Y las lesiones típicas que se presentan así son las fibroadenomas y otras masas benignas, aún siendo palpables. Esto siempre en el contexto de la edad y de los antecedentes de la paciente. ¿Y cómo se harían las masas sólidas malignas? Bueno, las masas sólidas malignas, como hay dos ejemplos acá, son las lesiones sólidas o también pueden ser sólidos quísticas con márgenes espiculados, como se ve acá hay una espícula bien marcada, o angulados, fíjense en este ángulo que hay por acá, con una marcada hipoecogenicidad, quizás una de las cosas más característica de una masa maligna es la hipoecogenicidad, o sea, una lesión que sea bastante oscura, con sombra acústica posterior, pero fíjense que esta masa también es maligna y no tiene sombra acústica posterior. Es la suma de los caracteres y de las características que hacen que uno pueda interpretar una lesión como maligna o probablemente maligna o sospechosa o no sospechosa. No hay una sola característica, uno debe valorar muchas características para poder categorizar correctamente a una lesión. Como decíamos, otras características de malignidad pueden ser la presencia de microcalcificaciones, la extensión ductal, el patrón ductal, las microlobulaciones, que la lesión sea más alta que ancha, como ya lo dijimos, un eje mayor perpendicular de la piel, como podría ser esta lesión. Si uno la midiese acá en relación a esto, seguramente el eje es mayor el perpendicular a la piel. Y también otros signos son los engrosamientos de la piel y de los ligamentos de Cooper. Entonces, en una mamografía de screening, nosotros podemos tener una paciente a la cual se detecta una masa y que no sea palpable. Entonces, hay varias opciones. Pueden presentarse como densidades, masas ovoides o redondeadas o parcialmente vistas, como en este caso, y la podemos clasificar como un BIRAT 0 para pedir una ecografía y o una magnificación. También podríamos pedir una tomosíntesis, ¿por qué no? O presentar una masa bien definida, circunscripta, y que nosotros podemos clasificarla como un BIRAT 2 o un BIRAT 3 si nosotros hemos agotado otros recursos como la ecografía en el momento, hemos hecho una magnificación en el momento y sabemos que la lesión es probablemente benigna y directamente se puede clasificar como un BIRAT 3, o si la paciente, por ejemplo, no la tuviésemos en ese momento, le ponemos un BIRAT 0 y esperamos que la paciente concurra nuevamente a agotar la batería de estudios que necesita para poder clasificar esa imagen, o directamente que la paciente, perdón, que la mamografía veamos una masa espiculada, radiodensa, irregular, como sería este el caso, y que ya la definamos como un BIRAT 4 o 5. Entonces, ahora ejemplos prácticos de nódulos. Acá tenemos una mamografía, las proyecciones cefalocaudales. Si ustedes se fijan en la mama derecha, planos medios posteriores, hay una imagen nodular densa, de contornos bien definidos, y esta imagen en la ecografía se comportó como una imagen quística de paredes muy finas con refuerzo acústico posterior y que fue un quiste y se clasificó como un BIRAP 2. Otro ejemplo, un nódulo no palpable en cuadrantes externos de la mama derecha. Acá una imagen ampliada, se ve la imagen es bastante bien definida y si ustedes se fijan acá no tiene la misma densidad este sector que este. Se hizo una ecografía y acá se ve una imagen nodular con una región central más blanca o ecogénica y una corteza hipoecoica. No está puesto el Doppler, pero si uno pusiera el Doppler acá vería un hilo vascular. Fue un ganglio linfático clasificado como un BIRAT 2. Ejemplo de nódulos BIRAT 4. Tenemos esta imagen nodular mal definida. Acá en la imagen agrandada digitalmente
En la ecografía se comportó como una imagen hipoecoica, más alta que ancha, con sombra acústica posterior, mal definida, y fue un carcinoma ductal invasor. Por otro lado, una imagen nodular también de contornos mal definidos, fíjense acá los contornos mal definidos, bordes angulados, y en la ecografía se comportó como una imagen tenuemente hipoecoica. Lo que llama la atención sobre todo en esta imagen es la heterogeneidad de la imagen, los bordes mal definidos, y fue un carcinoma ductal invasor. Ejemplos de nódulos en mamografía y ecografía BRAF5, fíjense que lo que caracterizan a los nódulos BRAF5, en este caso son todos carcinomas ductales invasores, es la gran cantidad de espículas, nódulos con espículas, nódulos con espículas. Hay imágenes, bueno, un poco más antiguas, hay imágenes más modernas. Esto es una tomosíntesis donde se ven especulaciones de los nódulos, y esta es la imagen ecográfica que corresponde a esta imagen de acá de la izquierda. Son todos carcinomas ductales invasores. Otro ejemplo de un nódulo BRAF5. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que si bien la gran cantidad o una amplia mayoría de los nódulos malignos en ecografía se comportan como imágenes hipoecoicas, como este es el caso, o esta gran imagen, esto se corresponde a esto. Hay algunos tumores que son malignos y no son hipoecoicos, suelen ser isoecogénicos y ecogénicos. Esta es la imagen nodular que corresponde a esta ecografía, es una imagen nodular mal definida, quizás no se ve muy bien ahí. En la ecografía hubo que buscarla mucho porque poder detectar esta imagen que es casi de la misma ecogenicidad que la grasa, es tenuemente gris, hay que tener mucha experiencia para poder encontrar estas lesiones bastante pequeñas. Este no sería el caso de una lesión pequeña, pero sí es una lesión que no es del todo hipoecogénica y fue un carcinoma mucinoso. Bueno, entonces lo importante es recordar que si bien la mayoría de los cánceres se ven hipoecoicos, no siempre es así. Otro ejemplo más de la malignidad en los nódulos que no siempre son hipoecoicos. Bueno, esta imagen que fue un carcinoma ductal invasor, también fíjense que la imagen no es muy hipoecoica. Acá también llamó la atención quizás el tamaño, pero este vaso penetrante que tienen las lesiones típicamente malignas, suelen tener vasos penetrantes que muchas veces llegan, uno los puede ver en ecografía, desde las regiones más anteriores y invaden y irrigan los vasos, y son muchas veces vasos tortuosos. Esto fue un carcinoma ductal invasor. Entonces, como dijimos, los nódulos malignos en ecografía tienen una presentación variable. Fíjense que este nódulo, que quizás sea el típicamente más maligno, es una imagen hipoecoica de bordes espiculados, diámetro mayor, más perpendicular al de la piel, más alto que ancho, con atenuación acústica posterior, y fíjense que no se parece nada en esto, en esto y en esto y en esto, ¿no? Y sin embargo son todos nódulos malignos. Bueno, eso es importante recordarlo porque en la imagen que uno tiene de los textos generalmente es una imagen patognomónica, como si siempre fuese la imagen de acá arriba superior, y recordar que puede haber otras presentaciones de los nódulos malignos. Y acá, bueno, hay dos imágenes que son bastante parecidas, pero que no son para nada lo mismo. Son imágenes hipoecoicas, más definidas, pero en este caso son más anchas que altas, y no tienen atenuación o sombra acústica posterior, ninguna de las dos, y sin embargo la de la izquierda fue un carcinoma ductal in situ y la de la derecha fue un papiloma, y se asemejan bastante, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando encontramos en la ecografía una imagen sospechosa de benignidad y en la mamografía encontramos una imagen sospechosa de malignidad? Como suele pasar, muchas veces tenemos que la ecografía parece una imagen tenuemente hipoecoica, inclusive pareciera bien redondeada, que es esa, bien definida. Bueno, no se ve ahí si tiene sombra, refuerzo acústico posterior, pero uno podría decir hay un nodulito que
mide 4 milímetros, menos de 5 milímetros, y pareciera bien definido. Y en la mamografía, bueno, esta imagen no está ampliada, pero si uno se fija, ahí hay un borde mal definido. Esta imagen, por la mamografía, sobre todo, decidió biopsiarse y fue un carcinoma tubular de 4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo importante recordar en cuanto a los nódulos y la mamografía y la ecografía? Primero que nada, que hay una superposición de características entre benignas y malignas, que hay un solapamiento entre las características de benignidad y malignidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, un cuidadoso examen. Es importante que haya experiencia en el que hace la ecografía, en el que informa la mamografía y que haya un buen manejo de la técnica, sobre todo ecográfica. Por otro lado, es importantísimo hacer una correlación de la ecografía con la mamografía y la clínica de la paciente. Recordar que los tumores que tienen necrosis muchas veces suelen verse no tan hipoecogénicos. Los carcinomas mucinosos, los carcinomas medulares, muchas veces son falsos negativos. Podemos malinterpretarlo como lesiones benignas porque muchas veces no suelen ser tan hipoecoicos y no deberíamos interpretarlos erróneamente. Siempre pensar que hay tumores que no se van a presentar con esa imagen que nosotros teníamos típica de malignidad, vuelvo a repetir, la imagen hipoecoica, espiculada, con atenuación acústica posterior, más alta que ancha, etcétera, etcétera. Recordar que muchas veces puede haber fibrosis focal cuando uno mira la ecografía mamaria, sobre todo en pacientes que han sido operadas y donde podemos ver imágenes hipoecoicas con atenuación posterior y sin embargo representar solamente fibrosis y eso van a ser los falsos positivos, igual que los quistes complicados que no deberíamos interpretarlos erróneamente, quizás a eso sí podamos seguirlos. Recordar que las lesiones ecogénicas no son siempre benignas y que en la ecografía una sola característica de malignidad es mandatoria de biopsia. Eso es importante recordar. La masa con apariencia benigna en ecografía debería ser biopsiada con cualquier signo de sospecha mamográfico. Y al revés también, que es lo que decimos, que si nosotros vemos, sobre todo las imágenes pequeñas, que son mucho más difíciles de interpretar adecuadamente y que nos parecen que pueden ser benignas, si mamográficamente tienen características de malignidad, deben biopsiarse lo mismo. Y cuando hablábamos cuáles eran las lesiones básicas en la mamografía, dijimos de los nódulos, ya lo hemos visto, y vamos a pasar a las calcificaciones. Sabemos que las calcificaciones pueden ser típicamente benignas, que son las cutáneas, vasculares, groseras, las lineales, gruesas, las distróficas, la de leche cálcica, hilo de sutura, etc. Las de morfología sospechosa, que son las amorfas, las groseras, heterogéneas, finas, pleomorfas, lineales, finas y ramificadas, y de acuerdo a su distribución a agrupadas, segmentarias, regionales, difusas y lineales. Entonces, ¿cómo clasificamos las clasificaciones de acuerdo a la distribución? Dijimos agrupadas, esto es un esquema bastante práctico, regionales, cuando ocupan una región de la mama, difusa cuando ocupan casi toda la mama, segmentaria cuando siguen un segmento de la mama y lineales cuando siguen un ducto de la mama. Entonces, las más sospechosas van a ser estas tres, aquellas que están en un foco agrupadas y las segmentarias y las lineales. Las regionales y las difusas generalmente no son sospechosas las clasificaciones cuando adquieren esa distribución. Entonces, imágenes mamográficas de calcificaciones agrupadas serían estas, se fijan, hay un fino puntillado en menos de 1 centímetro cuadrado de microcalcificaciones, esta distribución regional que ocupa como un cuadrante de la mama, difusas, se fijan acá hay una, 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 en toda la mama hay calcificaciones pequeñitas de distribución difusa, segmentaria, toman un segmento del lóbulo de la mama y lineales aquellas que siguen la forma de un conducto. Las agrupadas, las segmentarias, las lineales, cuando
las clasificaciones toman esa distribución son aquellas que son caracterizadas como de sospecha. Otro esquema, como el que veíamos para los nódulos, pero para las calcificaciones, es muy gráfico. Tenemos cuáles son las calcificaciones como BIRAT 2, que son todas estas de acá. Las BIRAT 3 corresponden a aquellas que tienen un valor predictivo positivo menor al 2% y las zonas redondas lobrillares y las puntiformes agrupadas son las únicas BIRAT 3. Y en la nueva clasificación no hay microclasificaciones categorizadas como BIRATS 4A, sino que se clasifican como BIRATS 4B o C. Sugiero estudiar este esquema, tenerlo quizás al que hace mamografía impreso en el consultorio o en la sala de informes. Es muy gráfico y ayuda bastante. Las clasificaciones BIRAT 5 han quedado para aquellas lineales, ramificadas, granulares, típicamente de malignidad. Todas las calcificaciones, salvo las benignas, deben punzarse y a las calcificadas como las BIRAT 3 se pueden controlar en 6 meses y con un seguimiento a 48 meses. Y podrían eventualmente punzarse si la paciente no pudiese hacerse los controles más seguido o si a la paciente le generase, por ejemplo, algún tipo de ansiedad tener esas calcificaciones, también podrían punzarse. Y las BIRAT 0 son aquellas microcalcificaciones que nosotros no podemos categorizarlas de entrada en el estudio de mamografía. En realidad, casi todas las microclasificaciones nosotros particularmente siempre preferimos magnificarlas para poder estudiarlas mejor, porque muchas veces nos llevamos sorpresas. Entonces, las microclasificaciones que uno no las puede categorizar de entrada como que sean benignas, deberían ser magnificadas para poder categorizarlas adecuadamente. Ejemplos de calcificaciones benignas, todas las que ustedes ven acá, son muy frecuentes las calcificaciones de mamografía, las vasculares, estas groseras o coraliformes, las de mastitis a plasmocito, las distróficas, estas pacientes tienen antecedentes de cirugía mamaria, son cuando uno las ve, no le quedan dudas de que son benignas. Otros ejemplos de calcificaciones benignas, las de los quistes, nódulos completamente calcificados, las térmicas que tienen un centro radiolúcido, las puntiformes dispersas, si uno ve realmente son calcificaciones bien redondeadas, bien definidas, realmente suelen ocupar casi toda la mama, son benignas, o estas en popcorn o palomitas de maíz, que son típicos de los fibros adenomas involutivos. Después, calcificaciones benignas son aquellas que están agrupadas, pero son puntiformes o redondeadas. Estas serían puntiformes, estas redondeadas, son pequeños grupos. Uno podría clasificarlas como BIRATS 3 después de haberlas estudiado con una magnificación. Las calcificaciones sospechosas son todo el resto que no entran en las categorías anteriores, que son las finas polimorfas, las groseras heterogéneas. Acá hay más ejemplos, fíjense la heterogeneidad, lo que caracteriza a todas las microclasificaciones que estamos viendo acá es que son polimorfas, o sea que no son iguales entre sí, inclusive dentro de una misma partícula de clasificación hay diferentes densidades y formas, como por ejemplo pareciera este el caso. Inclusive acá hay diferencia intraparticular e interparticular, mientras más heterogéneas, mientras más irregular sea la forma, en general más sospechosas suelen ser las microclasificaciones y también de acuerdo a la distribución, mientras más eh, distribución lineal segmentaria tengan, más sospechosas son. Otros ejemplos de microclasificaciones BIRAT 4, otros ejemplos de otras clasificaciones BIRAT 4. Fíjense, esta es la forma realmente muy irregular, igual que estas. Y bueno, ejemplos más gráficos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que las calcificaciones muchas veces pueden verse en la ecografía, como es en este caso, estas calcificaciones retroareolares en la mama derecha, se veían así en la ecografía. ¿Y cuál es el beneficio? O por qué uno muchas veces en estos focos que son tan compactos, uno intenta buscarlos en la ecografía en una paciente que recurre
un centro radiológico punzarse, porque muchas veces podemos verla. Fíjense que los equipos más modernos pueden ver algunas calcificaciones. Esta es la misma paciente, pero con distintos ecógrafos, porque uno busca muchas veces ver en qué ecógrafo las ve mejor para intentar punzarlas, porque ese sería el beneficio. Es mucho más rápida una punción realizada bajo guía ecográfica que bajo guía estereotáxica por tomosíntesis, más cómodo para el paciente, más cómodo para el médico. Bueno, en este caso, esta paciente se punzó por ecografía y se ve el trayecto de la aguja. Lo mismo se hace en cilindros, los cilindros se sacan de la aguja, se ponen en un porta y ahí se ven las calcificaciones como se han tomado. En casi todos los cilindros tienen microcalcificaciones y eso fue un carcinoma ductal in situ. Bueno, cuando hablábamos cuáles eran las lesiones básicas en mamografía, dijimos que los nódulos, calcificaciones y también hablamos de las asimetrías de densidad. Las asimetrías de densidad se clasifican en asimetría de densidad propiamente dicha, asimetría de densidad global, asimetría de densidad focal y asimetría en desarrollo. ¿Qué es una asimetría global? Es un gran volumen de tejido mamario que abarca una porción significativa de la mama, al menos un cuadrante. Usualmente es debido a variantes de la normalidad o a influencia hormonal. O sea, generalmente la simetría global corresponde a hallazgos, a etiología benigna. Eso lo interpretamos así cuando no está asociado a masas, a distorsiones arquitecturales ni a calcificaciones sospechosas. Si yo veo un área de tejido glandular que del otro lado no la veo, puedo pensar que es una asimetría global de etiología benigna, pero si yo a esa misma área donde yo veo mayor cantidad de tejido glandular, veo un contorno especulado, veo microcalcificaciones sospechosas, yo no voy a interpretar como que eso pueda ser de etiología benigna. Y también lo mismo si es palpable. Entonces dijimos que en general, salvo que sea palpable o tenga otras características de sospecha, se considera un hallazgo benigno porque representa tejido mamario glandular asimétrico. Y en general no va a requerir otros estudios, salvo que dijimos que sea palpable o también que sea en desarrollo, que significa que yo pueda comparar esta mamografía o una efectuada hace 1, 2, 3 años atrás y esa mayor cantidad de tejido glandular no haya estado. Entonces, si yo ahora veo mayor cantidad de tejido glandular, podría ser de sospecha y no debería interpretarlo como benigno de entrada. Un ejemplo de asimetría global benigna sería esta. Yo acá veo menor cantidad de tejido glandular en la mama derecha en relación a la izquierda. Yo acá veo una asimetría, pareciera que es tejido glandular normal, no veo microcalcificaciones, no veo que es una masa, no es palpable, puedo interpretarla como benigna y sobre todo ver la estabilidad. Si esta paciente tiene en sus mamografías anteriores exactamente igual, no debería interpretarla como una lesión de sospecha, sino pensar que es tejido glandular normal. Puede tener una ecografía esta paciente y yo puedo hacer un cuadro comparativo, puedo ver mama izquierda con mayor, esto es tejido glandular, que es totalmente benigno, y la otra mama casi toda adiposa, esto es grasa. Entonces esto es tejido fibroglandular normal. También otro caso donde yo acá veo una asimetría de densidad, veo mayor cantidad de tejido acá que acá, si bien es sutil, pero uno ve mucho mayor cantidad de tejido acá que acá, llama la atención un poco esa mayor densidad y en la ecografía se ve esta imagen nodular mal definida con atenuación acústica posterior, bueno, esto fue un carcinoma lobulillar invasor. ¿Cuál es la diferencia de esta paciente con la otra? Que esta asimetría global era palpable. ¿Qué pasa con las asimetrías focales? Son aquellas densidades asimétricas que no tienen características típicas de masa. Por ejemplo, no es un nódulo porque no es una lesión con los bordes cóncavos y convexos bien definidos y es una asimetría de densidad focal que está confinada a un área, pero que tiene igual forma en las dos proyecciones. Esto se ve igual a aquello, pero con ausencia de bordes convexos y las características típicas de una masa. ¿Qué significa en general? Es un islote de tejido mamario normal
O también puede ser una verdadera lesión que a su vez puede ser benigna o maligna. Entonces siempre va a requerir de proyecciones adicionales y de una ecografía. Veamos ejemplos prácticos. No tenemos la otra mama para comparar porque era muy chiquita la lesión. Pusimos directamente la imagen a la lesión, se veía esta imagen, esto es proyección medio oblicuo lateral y esta es la proyección cefalocaudal. En cuadrante supraexterno se veía una simetría de densidad focal, incluso se veía un poquito heterogénea, quizás ahí con un borde un poquito mal definido, se caracterizó como una simetría de densidad focal. No estaba esta imagen de la otra mama al mismo nivel. En la ecografía se vio esta imagen hipoecoica, muy chiquitita, casi menor a 6 milímetros, con atenuación posterior y fue un carcinoma ductal invasor. Otro ejemplo de asimetría focal, esta imagen que tampoco estaba en la otra mama, que no se veía, puede ser clasificada como una imagen de contornos acá oscurecidos, una imagen heterogénea, fue punzada, fue un carcinoma ductal invasor triple negativo. Otro ejemplo de asimetría focal, esta imagen, no estaba en la otra mama, muy pequeña, creo que medía 4 milímetros, fue un carcinoma lobulillar invasor. Esta es la imagen de la punción. ¿Y qué es una asimetría de densidad? Es una imagen que se ve solamente en una proyección y no se ve en la otra proyección. Yo veo como una simetría de densidad, pero no la puedo localizar en la otra proyección. Entonces es una imagen de bordes planos o con ausencia de bordes convexos que puede tener grasa interpuesta sin signos de sospecha de masa verdadera. ¿Cuál es su significado? Puede ser por superposición de tejido glandular o ser una verdadera lesión, benigna o maligna, y que puede estar oculta por el parénquima adyacente o fuera del plano de incidencia y por eso no se ve en la otra proyección. Eso es lo que uno debería interpretar y siempre va a requerir proyecciones adicionales. Entonces, este es un caso que no es propio, pero sí acá se ve una simetría de densidad que estaba superpuesta proyectada en la imagen medio oblicuo lateral, en la región prepectoral superior y no se ve en la proyección oblicua, seguramente por quedar fuera del plano de incidencia. Es un carcinoma ductal invasor. Acá una imagen un poco antigua, propia, donde exactamente el mismo caso se ve esta imagen densa, pido disculpas por la calidad de la imagen, pero la verdad que es muy antigua, esta imagen densa, un poco mal definida, es una simetría de densidad, no la vemos en la proyección medio oblicuo, perdón, la proyección cefalocaudal, lo cual no quiere decir que la lesión no sea real, sino que puede quedar fuera del ángulo de incidencia, digamos, donde uno toma para la región, para hacer una mamografía. Y acá es un poquito mejorada la imagen. Esta es la imagen ecográfica, es una lesión mal definida, creo que medía 7 milímetros con atenuación acústica posterior, estaba localizada en cuadrante superexterno, o sea que debería haber estado por acá, en la proyección cefalocaudal, y fue un carcinoma ductal invasor. ¿Y qué es una asimetría en desarrollo? Este sería el gráfico, es ver una asimetría focal nueva o de mayor tamaño o más densa en relación a su mamografía anterior. La comparación aquí con estudios previos es fundamental. Sin antecedentes personales patológicos de cirugía, trauma, infección o terapia hormonal, va a requerir evaluaciones adicionales. Y en estos casos es importante recordar que la ecografía normal en una simetría en desarrollo no excluye la malignidad. Esto ya ha sido publicado en varios estudios. Hay muchos estudios que avalan esta postura, por lo que también debería estar justificada la biopsia. ¿Y cuál es la etiología? Puede ser desde cambios fibroquísticos hasta fibrosis estromal densa o hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. Es una causa muy frecuente de asimetría en desarrollo, pero también lesiones malignas como el carcinoma lobulillar invasor o el carcinoma ductal in situ. Ejemplos de asimetría en desarrollo, esta mamografía previa, la paciente concurre y se ve esta área mucho más densa y más grande en relación a la mamografía anterior. Y bueno, como conclusiones debemos recordar que
en la presentación. Las masas con apariencia benigna en ecografía deberían ser biopsiadas con cualquier signo de sospecha mamográfico. Eso es quizás lo que nos tendríamos que llevar a casa de esta presentación. También recordar que hay un solapamiento de características imagenológicas de lesiones benignas y malignas. No nos quedemos con las imágenes típicas de benignidad, típicas de malignidad. Pensemos que en el diagnóstico por imágenes hay una gama muy importante de grises y que debemos tenerlos presentes para no quedarnos enfrascados con cuando uno ve una lesión que sí o sí es benigna o sí es maligna. Siempre recordar que el paciente es una persona y tiene antecedentes que debemos recabar, los antecedentes personales del paciente como sus antecedentes familiares nos van a ayudar a obtener un mejor diagnóstico. Por otro lado, es importante que el radiólogo, el imagenólogo, esté dedicado a las imágenes mamarias, tenga un conocimiento de la patología mamaria para que pueda interpretar mejor las imágenes que tiene que diagnosticar en su consulta diaria. Y también recordar que la experiencia curva de aprendizaje en los estudios del diagnóstico por imágenes de la mama es larga. Es un, em, la experiencia no se adquiere rápidamente, necesitamos ver muchas imágenes para poder tener un archivo mental, tener experiencia también, si se puede, en la patología, perdón, en los procedimientos intervencionistas, lo que nos va a poder mejorar la correlación de lo que uno ve con los resultados histopatológicos. Todo eso va a permitir que nuestra práctica diaria en el diagnóstico por imágenes de la mama sea cada vez más fructífera y mejor para ayudar a nuestros pacientes. Bueno, nada más, muchas gracias.